Bien, parece que ya estamos en vivo por ahí. Vamos a, a ver si es posible que me confirmen, si son tan amables, si ya pudimos hacer la conexión en Facebook. Bien, el audio, sí, ok, de acuerdo, muchas gracias. Pues bueno, eh, muchas gracias por acompañarnos, amigos. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, una disculpa, no sé por qué sucedió que pues no pudimos entrar en la plataforma de YouTube. No pudimos hacer la transmisión. Algún problema por ahí que vamos a ver después. Posteriormente ya lo checaremos. Pero bueno. eh, Y por otro lado también, bueno, aquí la plataforma de YouTube para las transmisiones en vivo cambió un poquito, pero bueno, parece ser que ya estamos ahí en la transmisión. Pues bien, amigos, vamos a comenzar con nuestro estudio. ¿Qué les parece? Efesios capítulo 6. Esta es la tercera parte de este estudio, de este capítulo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Este es un capítulo muy interesante, muy importante, que a muchos nos llama la atención, a muchas personas les ha llamado la atención y por supuesto que hay infinidad de comentarios al respecto en relación a este tema, la, la famosa armadura de Dios, cómo es que debemos concebir este concepto que Pablo expone en esta última parte de este capítulo, ya al final de la carta. Y es muy interesante porque vamos a reflexionar acerca de los atributos y de las actitudes que en base a todos los consejos que hemos recibido de parte del apóstol Pablo, pues todo creyente debe asumir responsablemente, sabiendo de antemano que sin estos atributos que Pablo denominó en su conjunto de forma alegórica como la armadura de Dios, pues es imposible cumplir con nuestro propósito en todas nuestras relaciones, tanto con nuestras familias, con nuestros prójimos, en el lugar de nuestro trabajo, en fin, donde sea. Es importante tomar en cuenta este concepto y vamos a entender por qué Pablo lo expuso de esa manera. Así de que en esta última parte de esta carta, pues que es la cereza del pastel, vamos a analizar cada uno de estos aspectos, de estos atributos espirituales que van a cumplir un propósito espiritual y en consecuencia material en nuestras vidas. No solamente en el aspecto espiritual se deben de quedar la manifestación de estos atributos, sino que por supuesto que tienen que ser exteriorizados. Deben ser manifiestos en testimonio de lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. ¿Y en qué momento vamos a darnos cuenta? Bueno, al haber entendido que no tenemos lucha contra sangre y carne, tenemos lucha contra entidades espirituales. Debemos saber que necesitamos de esta armadura, que no podemos hacer frente al maligno sin la armadura de Dios. Es indispensable, como todo soldado. Si tú quieres verlo desde ese punto de vista, eh, tienes que entender que, qué fue lo que sucedió con Israel en la antigüedad. Hubo ocasiones en que Israel tomó decisiones sin considerar la voluntad de Dios, sin sus instrucciones de guerra, estrategia de guerra, sin sus mandamientos. Fueron a la guerra y perdieron. Pero cuando cumplían los mandamientos del Señor, cumplían las estrategias de guerra establecidas por Él,
como, y siempre que lo tuvieron a Dios como comandante en jefe de todos sus ejércitos de Israel, lo que sucedía es que vencían, pero sobre todo es que vencían de forma sobrenatural. Ahí estaba la manifestación del poder de Dios. Ahí estaba la armadura de Dios. Entonces, yo sé que, pues, seguramente has escuchado muchas veces estos comentarios y siempre te van a exponer o te van a decir que seguramente Pablo estaba eh, basando su perspectiva para dar este consejo, hablar de estos temas, pues pensando en un soldado y viendo de forma alegórica lo que representaba. Realmente no fue así, no puede ver así. Y te voy a explicar por qué. Porque hemos visto, nos consta, hemos visto claramente que en toda la disertación del apóstol Pablo, todo el tiempo citó las escrituras. Así es que en algo tan importante, de suma relevancia como es la lucha espiritual, no pudo haberse basado en aspectos de una filosofía griega. Tuvo que haber citado las escrituras y eso es lo que vamos a analizar, vamos a estudiar, por eso es importante este estudio. Eh, Vamos a ver, a entender que tener lucha con entidades espirituales, saber de esto debemos saber, necesitamos contar con la armadura de Dios, que nos provee aquel que instruye a nuestro espíritu, el Señor. Así es de que por favor acompáñame en tu Biblia, ahí en el versículo 10, ya es la tercera parte de Efesios capítulo 6, verso 10. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor en el poder de su fuerza. Aquí dos aspectos importantes. Primero, fortalecernos en el Señor, es lo que dice Pablo. Y luego dice, y en el poder de su fuerza. Es decir, este fortalecimiento que debemos tener debe ser basado en dos aspectos. En el Señor, en Dios y en el poder de su fuerza. Son dos aspectos importantes. Por supuesto que están ligados, están relacionados. Al ser la última parte de esta carta que Pablo envía a los Efesios, fíjate que dice por lo demás, él dice por lo demás. ¿Qué significa esto? ¿Por qué dice así? Bueno, significa que habla a la luz de todo lo que ya escribió a los Efesios, todo lo que escribió en esta carta y que ha repercutido en todas las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas, sabiendo que tenemos un rol importante como hijos de Dios, con derechos, pero también con responsabilidades. A la luz de la madurez espiritual que ya debemos tener, que es expresada en la conducta que tenemos en nuestro diario vivir. ¿Cómo es que vives realmente en tu diario vivir? ¿Estás manifestando que ya vives con estos atributos? Esa es la responsabilidad que tú tienes. Porque tú no puedes en un momento dado orar y decirle al Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Cuando tú realmente ni siquiera estás haciendo tu parte. Vives como siempre o simplemente cuando te acuerdas del Señor haces determinadas cosas. No, es un cambio de vida literal, cambiaste tu vida. Y es en ese sentido el consejo de Pablo que se centra en dos aspectos. Fortalecernos en el Señor y fortalecernos en el poder de su fuerza. Así es de que es interesante entender estos dos aspectos que convergen en el fortalecimiento de nuestra fe, de nuestra fidelidad. Tu fidelidad va a ser efectiva en la medida que seas consciente de que tu vida debe ser en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué quiso decir Pablo con esto? Bueno, ¿cómo podemos fortalecernos en el Señor, primeramente? Este aspecto tiene que ver con poner en práctica
todo lo que hemos aprendido. Así de fácil. Poner en práctica lo que has aprendido de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que has aprendido? Amar a tu prójimo, ponlo en práctica. Diario, todo el tiempo. ¿Qué has aprendido de la palabra de Dios? Que debes perdonar a tu prójimo. Perdona siempre, siempre. Y así sucesivamente. Todo lo que en cada Shabbat has escuchado, has aprendido, has reconocido que quizás te ha faltado poner en práctica, bueno, eh, hay que ser conscientes de que debemos fortalecer esos aspectos de nuestra vida. Entonces, cada vez que lo logres, te estás haciendo más fuerte en el Señor. ¿Por qué en el Señor? Porque no te estás haciendo fuerte, no estás fortaleciendo tu carácter en, en atributos personales solamente. No, sino en Él, en sus atributos, en los atributos que estás tomando de Él, toda su enseñanza. ¿Ok? Bien. Este aspecto tiene que ver con el poner en práctica, entonces, todo lo que hemos aprendido de la palabra. En otro pasaje, por ejemplo, Pablo habla de aquello que nos provee de poder. Y él se refirió a lo que desde nuestra perspectiva es nuestra propia debilidad. Y esto, aunque pudiera sonar como una contradicción, pues en realidad es justo lo que los creyentes a nosotros nos hace fuertes, por cuanto que en todas nuestras debilidades somos fuertes. ¿Por qué es así? Bueno, por, porque Dios trabaja en nuestro espíritu. ¿Sí? Y si es que vivimos en el espíritu y bajo el poder de Dios, es decir, bajo su gracia. Dice 2 capítulo 12, verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, que mi gracia sea suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Mesías. Así es de que, de acuerdo a la lectura de este pasaje, quizás en algún momento de nuestras vidas le hemos pedido al Señor que nos quite algún tipo de deficiencia de nuestro carácter, quizás. Y el hecho de que continuemos con esa afección, con ese problema, pues que nos provoca esta debilidad o deficiencia, no significa siempre que Dios no haya respondido a nuestras oraciones. No necesariamente debe ser así. Pues en realidad quizás ya lo hizo el Señor y quizás su respuesta fue, bástate mi gracia. Es decir, la respuesta de Dios quizás sea, tienes que hacerlo conducente para que mi poder obre en ti. Pero si tú estás entronado en tu propia vida, en tu yo-yo, en el hecho de que no has podido someterte a su voluntad, a sus mandamientos y a su voluntad, y continúas con el mismo tipo de vida, significa que no estás dando cabida al poder de su fuerza, a su gracia, a esto que es una influencia divina que puede obrar, por supuesto, en ti, pero en la medida que tú mueras a ti mismo. Pero si estás muy vivito y coleando y dices tú, yo soy esto y yo soy primero y yo las puedo todas y no permites que el Espíritu de Dios obre en ti. En gente soberbia no obra el Espíritu de Dios. No hay gracia. No hay gracia. No, no es la gracia de que le caigas bien a la gente. No hay gracia, no hay poder sobrenatural de Dios en las vidas de las personas con soberbia. Pero en el que se humilla delante de Dios, sí. Luego entonces, el poder de Dios está en su gracia. De esto que está hablando aquí Pablo, está hablando de su gracia, en el poder de su fuerza.
Una vez, primeramente, que ya estás sometido a su gobierno, a su voluntad, cumpliendo su ley, sus mandamientos, cambiando, transformando tu vida en esa medida, el poder de su fuerza, su gracia, comienza a obrar en ti de forma sobrenatural. En tu espíritu, primeramente, y posteriormente, obviamente, que esto es manifiesto en tu vida diaria. Y entonces comienzas a actuar conforme a los atributos de un verdadero hijo de Dios. ¿Ok? La gracia que fue depositada en el apóstol Pablo como una poderosa influencia espiritual sobre su vida, efectivamente cumplió el propósito de que el poder de Dios fuese perfeccionado en la vida de Pablo. Y solo por eso podemos entender cuando Pablo dice, él conformándose a este problema que él tenía, él se conformó con el veredicto del Señor y él pudo decir que de buena gana se jactaría aún más en sus debilidades, con tal de que el poder del Mesías, Yeshua, reposara sobre él. Por supuesto, por supuesto, no es de que se gozara de que fuera débil, no, porque él sabía que estando sometido a la voluntad de Dios era fuerte por causa del Espíritu de Dios, porque le estaba permitiendo, por supuesto, que obrara el Espíritu, su gracia en su vida. Y es la razón por la cual Pablo, a pesar de estar encarcelado, pudo influir y sigue influyendo en millones como tú y como yo. Entendido desde esta perspectiva, nos fortalecemos en el Señor en la medida en que somos fieles a sus enseñanzas. Fíjate qué importante es la fidelidad, tu fe. Y vivimos nuestras vidas en consecuencia. La fidelidad al Señor trae como consecuencia que el poder de su fuerza, que es su gracia, como una influencia sobrenatural de Dios sobre nuestros espíritus, nos dé esta fortaleza para soportar los dardos del enemigo, las acechanzas, las tentaciones, entendidos como las tentaciones del enemigo para pecar contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pecarías contra Dios? Porque tú eres, ya te dice ser hijo de Dios. Y en el momento que tú das cabida, ¿sí?, a la tentación, significa que te estás apartando de estos atributos que te mantienen en santidad. Pero es por voluntad que tú decides hacer eso. No es porque el maligno tenga mayor poder que tú incluso. No es así. Tú le das ese poder. Por eso Pablo habla de poder, pero no de un poder que es visible a simple vista en el mundo físico, sino un poder que tiene efectos primeramente en el mundo espiritual. Un mundo en el que sin la fortaleza de Dios somos presa fácil del enemigo. De ahí la gran relevancia de entender en su correcta dimensión lo que significa fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, una vez que ya hemos aprendido esto, ya entendimos a qué se refirió Pablo con esta expresión de la fortaleza que podemos recibir en el Señor y en el poder de su fuerza, pues, entendido que habla de su gracia y de la fidelidad a sus mandamientos. Fíjate lo que dice el verso 11, dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Interesante. El apóstol Pablo siempre tomó como referencia en toda su disertación las escrituras. Eso ya lo sabemos, lo hemos confirmado, que fueron precisamente el argumento más sólido para afirmar cada una de sus enseñanzas, de su disertación. Así es de que cualquier intento de tratar de comprender las expresiones de Pablo bajo el contexto griego sería un error de contexto muy lamentable, en el que
Y en ese error pues han caído muchos comentaristas de estos pasajes, porque Pablo toma la analogía de la armadura de Dios precisamente del Antiguo Testamento y no de un soldado romano. Es en el Antiguo Testamento en donde nosotros podemos ver infinidad de referencias a esa armadura a la que se refiere el apóstol Pablo. Por ejemplo, el profeta Isaías, hablando del celo de Dios por quienes eran afligidos por hacer el bien, se refiere al Señor como quien viste como una coraza para retribuir. Esto lo podemos ver en el capítulo 59 del libro de la profecía de Isaías y lo podemos ver en el contexto de la confesión del pecado de Israel. Fíjate bien cómo lo expresa el profeta. Dice, a partir del verso 15, dice, la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos. Pero fíjate bien lo que está diciendo. Dice, y el que se apartó del mal, o sea, todo aquel que estaba queriendo hacer el bien, era castigado, era oprimido, era puesto en prisión. Dice, y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Dice el verso 17, pues de justicia se vistió como de una coraza. Está hablando de la verdad, está hablando de la justicia, son atributos. Dice, se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. Él no está aquí, el profeta no está describiendo a ningún soldado, te lo aseguro. Está hablando de forma alegórica, poética, de simbolismos que refieren a los atributos de Dios, que se refieren incluso también a los atributos del Mesías. Dice, tomó ropas, una vez más, hablando de la armadura y de lo que está diciendo Pablo, vestidos de toda armadura. Dice, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. Te verán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice el Señor. Y este será mi pacto con ellos, dice el Señor. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor, desde ahora y para siempre. Es una promesa para Israel en el contexto de la restauración. Por ejemplo, en el libro de Josué, se describen batallas en donde Israel siempre actuó bajo la conciencia, entendidos ellos, del poder de Dios. Israel luchó con la plena confianza de que era Dios y su poder el que vencía. Dicho de otra manera, era Dios quien peleaba las batallas de su pueblo. Pero cuando Israel actuaba por su propia cuenta, perdía las batallas porque no consideraba al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Por mucho que hayan aprendido las estrategias, nunca fueron las victorias de los hombres, siempre fueron las victorias del Señor.
Él lo dijo, lo advirtió y así lo hizo. Yo pelearé por ti. Solamente que el Señor necesitaba que el pueblo fuera fiel, obediente, que se entregara en la batalla, pero no porque serían vencedores por su propia fuerza, sino porque tendría que ver el Señor que se entregaban en su propia vida en sus manos del Señor. Ellos estaban entregando sus vidas en las manos del Señor, sabiendo incluso de antemano que eran ejércitos imponentemente superiores. Ellos fueron obedientes y ganaron las batallas, pero también entendieron que era el poder de Dios. La fidelidad al Señor, a sus mandamientos y a sus instrucciones para pelear las batallas es lo que les dio el poder. Entonces, Pablo está hablando en el contexto de las enseñanzas del Antiguo Testamento, de ahí lo importante que siempre hemos comentado con ustedes. Desde que hemos estado estudiando el Antiguo Testamento, desde la Torá, desde Génesis, importantísimo entender por qué razón es necesario entender toda aquella enseñanza en el contexto actual. El poder de Dios se encuentra en su armadura. ¿Qué significa esto? Es decir, en su instrucción. Tú cuando leas a Pablo, cuando habla de armadura, debes entenderla como su instrucción, como la ley del Señor. Por eso Pablo refiere a vestíos, vístete de toda la armadura de Dios. ¿Cómo es que puedes confirmar esto tú mismo en tu propia Biblia? Bueno, porque ya entendimos que la Biblia, cuando se refiere a las ropas con las que tú te vistes en el aspecto simbólico, tiene que ver con tus acciones. ¿Qué tipo de acciones? Las acciones justas, justicia, su ley. Apocalipsis 19, verso 8, una vez más, solo para recordar, tú ya lo sabes. Y a ella, ¿a quién ella? ¿Quién es ella? La iglesia, tú, a la iglesia, la cual, la congregación de los santos, de los creyentes de Israel, el Israel de Dios, el Israel que está en todas las naciones del mundo disperso, aquellos que creen, aquellos fieles, a ella. A esta iglesia se ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, esta es la armadura de Dios. Esta es la armadura que te va a permitir soportar los dardos del enemigo. Y en ese sentido, Pablo afirma que el poder de Dios nos fortalece siempre que permanezcamos vestidos con ropas de justicia, siempre que nos mantengamos fieles a los mandamientos del Señor. Por eso Pablo describe a la armadura de Dios con la cual podemos vestirnos sabiendo que Dios ha puesto a disposición de nosotros para fortalecernos en su poder esta armadura. Haz de cuenta que es un vestido prestado para cubrirte, para cuidarte en este mundo. Un mundo en el que el aspecto espiritual, el mundo espiritual es muy poderoso, tan poderoso y tan sutil al mismo tiempo que puedes no darte cuenta que quizás te has perdido en, en, en la tentación del maligno. Dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yeshua habló del nombre del hombre fuerte en un momento dado. Él habló de un hombre fuerte que posee cierta fortaleza. En el griego es la misma palabra que armadura.
Podemos entender lo que es, posee ese hombre fuerte, posee cierta armadura, pero que es despojado cuando llega otro más fuerte, en el contexto de lo que implica ser fortalecidos en el poder del Señor, que es, en las palabras de Yeshua, estar con Él. Es decir, viviendo bajo sus atributos. Lucas 11, verso 21. Dice, cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Estas palabras de Yeshua, en el contexto de las palabras del apóstol Pablo, hacen referencia a un peligro inminente cuando no somos conscientes del mundo espiritual de maldad que nos rodea. Porque en el mayor de los casos, la falta de madurez espiritual es una limitante para el creyente, para ti, para mí. Y si somos faltos de madurez, estamos limitados. Porque su visión, porque la visión de un inmaduro en la fe, eh, de todas las cosas, se enfoca solamente en lo que puede ver, físicamente hablando. Pero nos dice que vestirnos con la armadura de Dios, entonces nos va a proveer de la fortaleza necesaria, tanto para recibir la gracia, que es la fortaleza, ¿sí?, de un creyente, como para resistir una lucha que no es contra lo que podemos ver, no es contra carne y sangre, no es contra las personas. Es decir, que no es en contra de las personas o de las circunstancias, sino que esas personas son usadas en un momento dado por principados, por potestades, por gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, para levantarse en contra de todo lo que tenga que ver con Dios y su obra. La obra de restauración que están anhelando todo creyente. Tú estás ya levantándote, estás queriendo restaurar tu vida, estás queriendo cambiar, pues es cuando el enemigo más te viene y te ataca. Es cuando más difícil a las personas se les hace eh, más complicado dar el siguiente paso de restauración. Continuar en esta decisión que ya han tomado de todo corazón. Pues es ahí cuando la ayuda, incluso la oración de los hermanos, es fundamental por esa persona, por esa oveja que aún está débil, por esa oveja que está queriendo ser restaurada. Normalmente nos hemos encontrado con circunstancias en las que literalmente las personas tienen conductas en contra de nuestras personas, en contra de nuestros propósitos, en contra de nuestra fe. Sin embargo, la fortaleza de la que nos ha estado hablando el apóstol Pablo nos va a permitir discernir y entender que en realidad no son las personas las que se oponen a nosotros, sino las autoridades espirituales que se encuentran en control de aquellas personas. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ver esta gran diferencia. Bien, permítame hacer una conexión antes que se me apague. Ok, sí, continuamos. Bien.
¿Siguen por ahí? Ya los perdí. Bien, vamos a continuar. Dice, ok, estábamos hablando acerca de, de ese aspecto, la lucha que nosotros tenemos, que no es contra carne ni contra sangre. Y efectivamente podemos ver en diversos pasajes de las Escrituras que se hace referencia a entes espirituales que ellos operan bajo la dirección de un príncipe, del príncipe de este mundo. Así se describe en las Escrituras. En los Evangelios se expone la forma en que Yeshua trata con demonios para ejercer poder sobre las personas que en determinados casos específicos poseen espiritualmente a las personas, literalmente, literalmente. Y bueno, están los registros en los evangelios, de manera que lo más importante que tenemos que tener presente es que con la vida de Yeshua, el Señor cumplió el propósito de hacernos libres del poder del maligno. No significa que hoy en día los espíritus de maldad ya no posean a las personas. Eso continúa sucediendo, por supuesto que sí. Pero fíjense bien, esto es muy importante. La cruz del Señor tuvo el propósito de librar al mundo de pecado. Pero Juan dice claramente, todo aquel que viene al Señor, para que nadie se pierda. Pero ¿qué pasa con aquellos que deciden no venir al Señor, no cambiar sus vidas, seguir en la misma, seguir con sus propias vidas de siempre, porque están muy cómodos? Pues bueno, están expensas, literalmente. Y lo más seguro es que efectivamente la posesión de los espíritus de maldad esté sobre ellos, obrando en cada uno de ellos. Esa es la razón por la cual muchas veces, incluso ellos, muchas gentes, vas a escuchar, te vas a dar cuenta que muchas personas acostumbran la burla de aquellos que de repente hablan de la palabra de Dios, de la Biblia. La burla es una manifestación demoníaca que ejercen precisamente aquellos espíritus en las personas que llevan a cabo esos actos. Porque eso no es normal. Eso no es normal. ¿Por qué, por qué resulta que se quedan calladitos y muy atentos cuando comienzan a escuchar asuntos de política, chismes, muy atentos? No se burlan, al contrario, opinan seriamente. Yo opino esto o sea, cambia la actitud. Pero cuando escuchan a alguien que comienza a hablar de Dios, de la palabra del Señor, comienzan las burlas. Si a ti te ha sucedido esto, no te sientas mal ni te preocupes. Esto es normal. Y tampoco, y lo más importante aquí es que, por eso Pablo dice, te aclara esto. Tu lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas, sino contra aquellos que están ejerciendo poder en ellos, que les han permitido, les han abierto les brindan todas las facilidades. Eso es otra cosa. Por supuesto que sí. Pero de eso a que tengas lucha con ellos, no. De manera que lo más importante que tenemos que tener presente es que con la venida de Yeshua, el Señor cumplió el propósito de hacernos libres del poder del maligno, porque su sangre, al haber expiado el pecado que imperaba en toda carne, el príncipe de este mundo ya no tiene más potestad sobre todo aquel que viene a los pies del Mesías. Por eso es importante el mensaje del Evangelio, porque hay muchos que necesitan las buenas nuevas, necesitan salir del poder del maldad. Dice Colosenses capítulo 2, verso 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, hablando de la resurrección, perdonándolos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y dejando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Efectivamente. Entonces, este triunfo en la cruz por parte de Jesucristo y este perdón de pecados, tú cumplió su propósito para el perdón de pecados de todo el mundo. A partir de esa cruz, todo aquel que vino a Jesucristo, que vino, que creyó, tanto judíos como griegos, extranjeros, cualquiera que vino al Señor, el efecto de la cruz y su sangre se cumplió en la vida de todos ellos y se sigue cumpliendo en la vida de todos nosotros. Pero en la vida de todos aquellos que rechazan este propósito divino del Hijo de Dios, no se cumple, no por él, no por la cruz, sino por la decisión, la voluntad de cada persona. La gracia que recibimos es la fuerza del poder del Señor con que nos vestimos, con la armadura que contiene todos los atributos de actitud para resistir los embates del maligno. Tú que sí has venido a la cruz del Señor, a los pies del Señor, que te has humillado y has reconocido que necesitas cambiar tu vida, pues ese es el mensaje para ti. Las buenas nuevas. Efectivamente, hay buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? El mundo no va a cambiar. El mundo está predestinado a seguir sufriendo los embates del maligno, pero el Señor viene y te rescata. La decisión es tuya. Y esa es la buena nueva, de que hay esperanza. Y esta esperanza no es de que te va a ir mejor en el mundo, no. Consiste en prepararte para la vida eterna. Así es de que si tú has decidido transformar tu vida, tienes que manifestar tu fidelidad a la voluntad de Dios, porque esa fidelidad puede lograr ese propósito, el propósito divino de ti. Y en un momento, y en un momento dado, no va a ser por tu propio mérito, tienes que ser consciente de esto, no es por tus fuerzas, porque seguramente seguirás, como todos, tropezamos, pero nos volvemos a levantar. Le pedimos perdón al Señor y conscientes de que tenemos un camino que seguir, una meta que alcanzar. Y eso nos hace conscientes de la fortaleza que vamos adquiriendo conforme vamos avanzando en la fidelidad al Señor. Dice el verso 13, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Fíjate hasta dónde se fue Pablo, se fue hasta el regreso del Mesías. Pablo, en este pasaje, en el siguiente pasaje va a especificar aspectos que se refieren a toda la armadura de Dios. Y al escribir toda, implica que es necesario que nuestras vidas se encuentren enfocadas en todos estos aspectos para no fallar y poder resistir en el día malo, como lo describe, para permanecer firmes en el día del Señor, porque precisamente a continuación Pablo se va a referir a ese tiempo al que este pasaje se refirió como habiendo acabado todo, estar firmes. Dice el verso 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Efectivamente, el apóstol Pablo nos habla de la condición que debemos mantener hasta el tiempo en el que por fin el reino del Mesías se ha establecido. ¿Y en nosotros podemos ser parte de este reino? Claro que sí, porque esas palabras que usó Pablo las tomó de los atributos del Mesías. Los atributos
que el propio Jesucristo nos enseña en los evangelios. Por eso les decía al principio, sí tenemos derechos, sí, pero también tenemos obligaciones. Claro que sí. ¿Quieres ser parte de este reino? Bueno, ahí está la promesa. Cumple con lo que te toca. Y estos atributos, hablando de estar firmes, ceñidos con vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, una vez más, Pablo está citando al profeta Isaías. Está hablando, no está hablando de un romano, cómo se veía un romano, está hablando de la profecía, de los atributos del Mesías, que cita el profeta Isaías, capítulo 11, vamos a leer desde el versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y le hará entender diligentemente en el temor del Señor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia, ¿qué dice? Cinto de sus lomos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que dijo Pablo? Firmes, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? Con la verdad. Aquí está hablando de la justicia. Será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad, la fe, ceñidor de su cintura. Pues bien, aunque para muchos, una vez más, Pablo basó su disertación en la vestidura de un soldado romano, en realidad Pablo citó aspectos literales que fueron descritos en las escrituras desde la antigüedad, conforme al lenguaje poético y simbólico de los profetas. Así es de que si Pablo usó atributos del Mesías para aplicarlo a los creyentes de hoy en día, pues una vez más confirmamos que hemos sido llamados para ser formados a la imagen del Hijo de Dios conforme a su predestinación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en eso consiste la predestinación, en un llamado, en una invitación. ¿Para qué? Para que te pongas la armadura de Dios y cumplas el propósito de tu vida en este mundo. Preparación para la vida eterna. Verso 15, regresamos a Efesios 12, verso 15, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Una vez más, el atributo que nos indica que debemos caminar con determinación, anunciando las buenas nuevas de salvación, que es justamente otro de los atributos del Mesías, y que también Pablo citó de las propias palabras del profeta Isaías, una vez más. Capítulo 52 de la profecía de Isaías, verso 7, cuando el profeta cita precisamente a aquel que traería el evangelio de la paz. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Pablo nos dice que así como Yeshua vino a cumplir la profecía de las buenas nuevas de salvación, que es justo el evangelio de la paz, como lo cita en este pasaje, así nosotros debemos cumplir con ese propósito divino. ¿Ya lo tienes? Dispérsalo. Cumple tu propósito divino. Anuncia las buenas nuevas de salvación. Verso 16, sobre todo tomad el escudo de la fe,
con que podáis apagar los dardos, todos los dardos de fuego del maligno. La única manera de poder evitar que las tentaciones nos hagan caer en pecado es la fidelidad. La fidelidad que en este pasaje se describe como fe, tu fe. La fidelidad a la forma de vida que hemos aprendido del Señor. Pero, que, pero si no, ¿qué pasa si nos desviamos de esa fidelidad? Bueno, quitamos de nosotros ese escudo. Tu fe, la fortaleza de tu fe es la fortaleza de tu escudo, literalmente. Pero ¿qué pasa si tu escudo es muy débil? O incluso lo pones de lado. Significa que todos estos atributos los estás poniendo de lado para entonces comenzar a tener una vida diferente. O quizás la vida de antes, de donde te rescató el Señor y estás regresando a lo que habías dicho que ya no querías. Así es de que sin tu fe, sin fidelidad de Dios, no hay escudo que te proteja del pecado. Y no es que el maligno pueda más que la ley del Señor, que sus atributos, sino que somos nosotros los que decidimos dejar de lado el escudo de la fidelidad para hacer comunión con aquello que se presentó en un momento dado en nuestras vidas como una dulce tentación. Así es de que el consejo es que mejor mantengamos nuestro escudo siempre firme, fortalecido. Verso 17 dice, y tomad el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy claro, ¿no? Por supuesto, porque si decidimos mantener la palabra de Dios en nuestras vidas, el escudo de la fe permanecerá firme y al mismo tiempo nuestros pasos continuarán estando firmes también, preparados para poner en práctica el Evangelio y con nuestras propias vidas más que con nuestras bocas. Es decir, el Evangelio lo vas a manifestar con tu propia vida, con mucha más efectividad que con tus propias palabras. Esto es muy importante. Anunciar las buenas nuevas, el Evangelio de la paz que viene con el regreso de nuestro Mesías. Junto con tu testimonio, advertir que es necesario ponernos la fortaleza, la armadura de Dios para estar preparados para el día malo y estar firmes en el día del Señor. Dice el verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Hermoso, ¿no? Pablo concluye esta porción de su mensaje con una de las súplicas que todo predicador debiera suplicar a todos los hermanos de la fe. Primeramente, que se ore los unos por los otros, para que todo este propósito divino, a pesar de las huestes de maldad que hoy imperan en el mundo, pues se cumpla. Y también suplicar a los hermanos para que cuando nosotros abramos nuestra boca, que sea en las condiciones que sean, sin importar las condiciones de adversidad, como en un momento dado Pablo las vivió en cadenas, pero que por la voluntad del Señor hablemos con denuedo, con toda pasión y con todo el entusiasmo, con todo el corazón, sabiendo que en esta vida
Ese es el más hermoso y el más valioso tesoro que hemos recibido, el honor de anunciar su evangelio de la paz. Así es de que para eso también suplicamos que oren por nosotros. Dice verso 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo lo que os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para eso mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Tíquico fue mensajero del apóstol Pablo a través de este mensajero que es mencionado en diversos pasajes del Nuevo Testamento. Pablo quiso consolar a los efesios y al mismo tiempo informarles de las condiciones en que se encontraba el apóstol Pablo, su encarcelamiento en Roma. Por eso también Pablo les dice, oren, oren por nosotros, oren por mí. Verso 23 dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable, con amor eterno, con amor que no se corrompe. Que ese amor que no se corrompe nos caracterice y nos ayude a adquirir los atributos que nos van a permitir mantenernos fuertes en la fortaleza del Señor. Bendito Rey, gracias por este tiempo, por todas estas ocasiones en que nos has permitido aprender de tu siervo Pablo, Señor. Gracias, bendito Rey, porque pusiste en él tu don, tu sabiduría, todo tu misterio, Señor, revelado, para que nos lo diera a entender. Y hemos disfrutado esta carta. Bendito Rey, ha sido un deleite. En verdad ha sido un deleite y un honor. Sobre todo, poder compartir lo que nos has compartido a nosotros, Señor. Te damos gracias porque la esperanza de mantenernos fuertes en ti sigue vigente a través de la propia escritura, a través de tu propia ley, a través de tus propias enseñanzas, Señor. Gracias porque nos queda claro que esa es la forma en que nosotros somos fuertes en ti. Permítenos tener un espíritu apacible, humilde, sencillo, para que la fuerza de tu poder sea en nosotros el aspecto más importante que nos mantenga en este mundo. Porque si nosotros nos mantenemos en la fuerza de tu poder, nosotros vamos a poder cumplir el propósito de nuestra vida, Señor. Gracias por esta gran oportunidad que nos das y gracias también por tu amor, Señor. Gracias porque tu armadura, esta armadura que nos has provisto, de la cual nos has provisto, tiene ese propósito, cuidarnos de toda esa chance, aprender, que nosotros tengamos que aprender que sin ti no podemos cumplir el propósito divino de nuestra vida, Señor. Gracias te damos por todo este tiempo, por todo este honor, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Salvador y nuestro amado. Amén. Bien, amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Yo espero que pues, hayan recibido correctamente ahí la transmisión. Ya tiene un buen tiempo que no transmitimos por Facebook, pero bueno, yo espero que se haya grabado bien el estudio. Y, y bueno, pues ya terminamos esta carta, una carta más de la carta a los Efesios, una carta del apóstol Pablo. Ha sido un deleite y por supuesto un honor enorme para este servidor de ustedes que nos hayan acompañado en todas estas ocasiones. Nos preparamos para recibir las fiestas de otoño a partir del próximo fin de semana.
sí, que ya es el primer día del mes séptimo en que conmemoramos la festividad de Yom Teruah, el día de las trompetas, el día del toquido. Así es de que, pues bueno, como acostumbramos, esperamos tener una recepción sencilla, como siempre, el viernes, si es posible, como eso de las 7:30, quizás. Y les confirmamos la hora del viernes para tener la recepción y el sábado, que es ya el día de reposo, que coincide, que se junta con el día de reposo semanal, pues bueno, eh, estaremos también transmitiendo estudios alusivos a este día. Si hay alguien, les había comentado en estudios anteriores, en sesiones anteriores, que si es que hay alguien interesado en compartirnos algún estudio, pues bueno, va a ser un honor, un gusto enorme, por supuesto. Si nos contactan para organizarlo y agendarlo en su momento, para que tengamos la oportunidad de publicarlo, ¿no? En su momento y ponernos de acuerdo para ver cómo es que sería la hora, el horario, en fin, el tema, en fin. No necesariamente tiene que ser alusivo a Yom Teruah, puede ser alusivo a algún otro tema, no importa. El propósito es que ustedes tengan la libertad y se animen también para hablar la palabra de Dios. Así es de que, pues bueno, si es que en ustedes está el querer compartirnos una enseñanza, pues bueno, nos contactan, ya sea mi esposa o este servidor, por mensaje y nos lo hacen saber. Mientras tanto, pues bueno, nos vemos más tarde, si el Señor lo permite, para el estudio del libro de Josué a las 5 de la tarde. Por aquí nos vemos si el Señor lo permite. Si es que no podemos entrar nuevamente a YouTube, lo haríamos aquí nuevamente. ¿Ok? Bien. Pues bueno, muchas gracias. Un saludo a todos, que sigan teniendo un día de reposo agradable con la familia y amigos. Shalom, amigos.